Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La Luz de la Vida. Les estamos acompañando desde la ciudad de Arequipa en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, y desde la ciudad de Lima en este espacio de reflexión la hermana María Esther García y un servidor Henry Moreno. Cordial saludo, hermana. Cordial saludo y también especialmente un cordial saludo y una felicitación a todos nuestros amigos arequipeños, oyentes, porque hoy 15 de agosto están de fiesta, es la fiesta de la ciudad de Arequipa. Así es. Los tenemos en cuenta una fiesta, una solemnidad muy grande, 15 de agosto, la Asunción de María Santísima al cielo. Eso iba a decir, nada más y nada menos que en ese día tan importante. Pues a la Virgen le pedimos que nos acompañe y nos ilumine de manera muy especial en estos temas escabrosos que estamos tocando últimamente que tienen que ver con el marxismo, hermana. Vamos a retomar lo último que decíamos en el programa anterior. Postulaban los marxistas 3 leyes: la dialéctica de la materia, es decir, la dialéctica de la materia proviene o procede de 3 leyes que la constituyen y la explican. La ley del paso de la cantidad a la cualidad, dijimos, la ley de la lucha y la síntesis de los contrarios y la ley de la negación de la negación. No podemos entrar, no es el objeto tampoco de nuestro programa, entrar a explicar estas leyes, pero lo que sí podemos decir es que Engels encontró estas leyes en la filosofía de Hegel. Y entonces, recuerdan que Hegel lo que desarrolló fue la idea. ¿Qué hizo Engels? Tomó estas leyes en las que Hegel desarrollaba la idea y las pasó a la materia. Claro, asoció estas 3 leyes de las ideas, las asoció a la materia. Exactamente. Él creyó que, puesto que el ser absoluto no era la idea, como decía Hegel, sino que era la materia, como defendían ellos, entonces en la materia se daban estas 3 leyes. Hoy en día tampoco, como decíamos en el último programa, ningún científico piensa hoy para nada en estas leyes de la dialéctica. Han quedado completamente arrinconadas por inservibles. Cuando estudian o quieren explicar o quieren incluso dominar la naturaleza, como decimos, hasta científicos ateos no la tienen en cuenta. Ya lo sabemos, incluso los mismos rusos y los norteamericanos han mandado satélites al espacio o han querido explicar la hominización del hombre, ¿no? Pero sin acordarse para nada de estas 3 leyes de la dialéctica que postulaban en su momento Engels, Marx y todos los marxistas. Bien, en el proceso evolutivo de la materia, dicen ellos, llega un momento en que aparece el hombre. Marx y Engels, como nombraba usted en el programa anterior, estuvieron muy influenciados por otro personaje que aparece también en el siglo XIX, que es Darwin, y él postula el evolucionismo, como todos conocemos, y escribe en el año 1859, fíjense, mediados del siglo XIX, una obra que se titula La evolución de las especies, y tanto Engels como Marx la leyeron y casi se la comieron con muchísima avidez. Y entonces ellos creyeron que se podía fundir la dialéctica que defendía Hegel, que ya le hemos explicado, con el evolucionismo de Darwin, y en realidad eso es el materialismo dialéctico, un intento de síntesis, que acuérdense que ellos decían que entre la tesis y la antítesis llegaba la síntesis, que era algo perfeccionado, enriquecido, como un nuevo ser. Bueno, entonces ellos podríamos decir como el fruto, ¿no? El fruto de esas 2 fuerzas que pugnan, que chocaban. Y lo que sale de ahí es el fruto. Esto es lo que enseñaba la dialéctica de Hegel. Entonces ellos quieren hacer una síntesis entre el evolucionismo y la dialéctica de la materia. Ese es el materialismo dialéctico. Y también Engels, obviamente muy influenciado por Marx, fiel seguidor, busca un elemento económico capaz de dar origen al hombre. Y este elemento creen ellos encontrarlo en el trabajo material.
Es muy importante esta idea en el marxismo. De hecho, uno de los capítulos de la obra que tienen, que se titula Dialéctica de la Naturaleza, el capítulo se titula La función del trabajo en la transformación del mono en hombre. Lo vamos a explicar porque es necesario conocerlo. Si bien es cierto, como decimos, que hoy en día esto nadie lo postula, aunque claro, ha quedado muy, muy metido en las mentes de la sociedad y hay gente que sigue diciendo que salimos del mono. Dicen ellos: cuando los monos al fin tomaron una posición erecta y las patas delanteras quedaron liberadas, pudieron no solo coger los productos, sino también elaborarlos y elaborar herramientas, es decir, trabajar. En virtud de la ley de la correlación del crecimiento, se desarrolló al mismo tiempo, siguen diciendo ellos, el cerebro y el individuo entero. La necesidad de trabajar despertó la necesidad de asociarse. Los hombres tuvieron algo que decirse entre ellos, y esa necesidad creó el órgano, creó la laringe y apareció el lenguaje, por obra de magia. Bueno, por el incentivo y la influencia del trabajo y del lenguaje se desarrollan los sentidos y entonces el hombre se hizo carnívoro, lo que potenció aún más el desarrollo del cerebro. Y así progresivamente aparecieron las viviendas, la agricultura, el fuego, la alfarería, el tejido, la navegación, el comercio, el arte, la ciencia, el derecho, después la política, y con ellos, con todas estas apariciones, el reflejo fantástico de las cosas humanas en la cabeza del hombre. Aparecieron la religión y la filosofía idealista, que pretende explicar las cosas por las ideas y no por las necesidades materiales. El animal utiliza la naturaleza y el hombre la domina. Y en este fenómeno, o en esta fenomenología, ¿no?, que hace Engels, si bien tiene algunos pequeños aciertos, pero tiene bastantes ingenuidades, ¿no? Ahora, obviamente, a la luz de todo el desarrollo de la historia en estos siglos que han venido, podemos decirlo así. Realmente él lo que hace es una narración o una descripción hipotética apoyado en los conocimientos que se tenían, obviamente, en esa época y también en sus prejuicios materialistas y economicistas. Y entonces la pena es que en medio de todo este postulado no haya sido capaz de preguntarse con una seriedad metafísica. Ya lo hemos dicho, estos pensadores en realidad quedan como fascinados por creer que ellos tienen una iluminación, una misión salvífica para el hombre que durante todos los siglos anteriores nadie ha tenido, ¿no? Ellos han sido como elegidos para sacar a la humanidad de la ignorancia. Entonces, como que quedan cegados por este orgullo, se tiene que decir así, y entonces no se plantean cosas realmente con seriedad y, como decimos, con argumentación, y tampoco se preocupan de contrastarla con otras realidades. Y hay una cosa que hay que puntualizar y que trae sus consecuencias, y es el hecho que ahí mismo menciona el autor, es una hipótesis. Exacto. Porque hipótesis ha habido a lo largo de la historia y pueden seguir habiendo muchísimas. Claro. El problema es cuando yo a una hipótesis la llamo una teoría, como se conoció, por ejemplo, que la evolución era una teoría. Nunca ha sido una teoría, porque una teoría es algo que ha sido comprobado, que tiene unas conclusiones de argumento y de razón concretas y conclusivas. Contundentes. Y esto, la evolución nunca lo tuvo. Y esto era un concepto hipotético. Pues es lo que dice aquí el autor. O sea, cómo no se preguntó con seriedad metafísica, es decir, acudiendo a la esencia de los seres, ¿por qué? ¿Por qué ha habido evolución? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué la evolución tiene unas leyes? Porque la ley no existe sin un legislador que promulgue, que cree y que promulgue esa ley. ¿Por qué hay un orden en la naturaleza? ¿No? Porque si no hay orden posible, o sea, no puede haber un orden si no hay una inteligencia ordenadora, que también usted lo decía el programa pasado. Todo eso no se lo pregunté, es decir, no se lo preguntó por qué hay algo
en lugar de la nada, ¿no? Esto es lo que nos enseña la metafísica, nos enseña a hacernos preguntas de las esencias de las cosas, del origen de las cosas. ¿Por qué hay algo hoy en día real en vez de haber nada? ¿De dónde salió todo eso? Claro, ¿no? que hay un principio, de la nada, nada sale. Y si hubo una primera materia, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Claro. En fin. Claro, él en realidad sustituye a Dios por la materia, ¿no? Claro. Entonces, y así cree arreglarlo Pero todo. lo mencionábamos la vez pasada, no puede existir esa materia que es eterna porque la materia está en constante cambio. Y lo que está en constante cambio no es eterno. Claro, o sea, cae por sus propias, por su propio peso. Bueno, como decimos, lo que le pasó a Engels y a Marx es que quedaron como fascinados por... también en el siglo XIX, igual que pasó en siglos pasados, recuerda lo que hemos ido explicando con Galileo, gran científico, con Newton, descubriendo, era una especie como de escientismo, ¿no? Como ardor febril por la ciencia, creyéndola pues maravillosa y perfecta, que esto pasó en otros personajes conocidos del siglo XIX, que tenían la persuasión de que las ciencias, sobre todo las ciencias físicas y naturales, podían explicarlo todo. Con ellas, con esas leyes, se podían explicar todas las cosas, pero hacían fenomenología de la ciencia, pero no hacían filosofía, que es la que se pregunta del porqué de las cosas, ¿no? Nosotros ya hemos pasado más de un siglo, incluso estamos hablando de mediados del siglo XIX, nosotros estamos ya en la segunda década del siglo XXI. Entonces podemos, después de todo esto, darnos cuenta que ya se ha demostrado, hoy en día la ciencia tiene muchas preguntas cuya respuesta se sabe y todos lo aceptan, escapa completamente al estudio físico natural de las cosas, se sabe. Hay un gran maestro del método científico llamado Bernard que dice: las causas primeras no pertenecen al dominio científico. Fíjense qué respetuoso. Nosotros podemos hacer ciencia, pero las causas primeras de las realidades científicas, del dominio, dijéramos, no pertenecen al dominio científico. No nos queremos meter en eso. Eso le pertenece a la filosofía y a la metafísica. Siempre se nos van a escapar, dice este científico, tanto en las ciencias de los cuerpos vivos como en las ciencias de los cuerpos muertos. Bueno, esto para que quede claro que está absolutamente demostrado que todas estas teorías hoy en día son insostenibles. Pero bueno, vamos a volver a Marx y a Engels. No sé si usted quería decir algo. No, me gusta mucho el concepto porque tiene la humildad de decir, nosotros los hombres trabajamos con materia prima. Esa materia prima no la dejó, es decir, alguien. Claro, ellos no se quieren meter. Hoy en día hay este respeto, incluso en la ciencia, ¿no? Las causas primeras de esta materia no pertenecen al orden científico. Nosotros no las trabajamos. Que se encargue la filosofía, ¿no? Y obviamente la teología de dar explicación a esas causas primeras. Bueno, volviendo a la teoría marxista, entonces con la aparición, dicen ellos, del hombre sobre la Tierra, se puede decir que termina el materialismo dialéctico y comienza el materialismo histórico. Esta parte, que es la que abarca todos los problemas antropológicos, económicos, sociales, políticos, históricos, religiosos, morales, y etcétera, etcétera, se debe sobre todo a Marx. Él fue el que más desarrolló este materialismo histórico, no exclusivamente, pero sobre todo su pluma, y porque era costumbre entre estos dos amigos, grandes amigos, Marx y Engels, hablar y conferir y contrastar todos sus estudios y sus conocimientos y enriquecerse mutuamente con ellos. Y entonces en la antropología de Marx, el hombre aparece considerado como un ser, esto es muy conocido, un ser de necesidades naturales. ¿Recuerdan? Uh-huh. Esto también lo postula mucho Marx. El hombre es un ser de necesidades naturales: comer, beber, vestir, defenderse, etc. Para saciar tales necesidades se dirige a la naturaleza. Es decir, frente a frente el hombre y la naturaleza. Tesis
y antítesis. Mediante el trabajo sobre la naturaleza, el hombre elabora los productos y con ellos sacia estas necesidades naturales. El trabajo, por tanto, es la mediación que realiza la síntesis. Aparece así un hombre que es mejor, es más natural. ¿Qué contraste con esto de no solo de pan vive el hombre? Bueno, ahí queda el aporte, ¿no? Entonces, cuando ya el hombre ha logrado saciar esas primeras necesidades, surgen, como ha evolucionado, surgen nuevas necesidades y vuelve el hombre a buscar su objeto en la naturaleza mediante el trabajo. Y una vez que ha satisfecho con nuevos productos esas necesidades, aparece un hombre más perfecto. Y el proceso es, dijéramos, inacabable. Es dialéctico. ¿Dialéctico por qué? Porque usa tesis, antítesis, síntesis y se va perfeccionando, ¿no? Y es inacabable. Marx explica esta perfectibilidad indefinida del hombre, es decir, que el hombre cada vez va a ser más perfecto conforme vaya evolucionando en este proceso, dice él. Explica esta perfectibilidad indefinida del hombre, que era uno de los postulados que había ya incluso en el romanticismo. El trabajo desarrolla las facultades humanas y por eso Marx considera el trabajo como el hecho primario, radical y originante del hombre y de la historia, sobre todo al trabajo que crea productos materiales, trabajo mirado en el aspecto o en el factor económico. El materialismo de Marx es un materialismo economicista, podría llamarse, ¿no? Porque pretende explicar todo lo humano como derivado únicamente de factores económicos. Esta definición del hombre como ser de necesidades naturales orienta toda la antropología, la sociología, la política de Marx, porque todo depende de la definición que se dé del hombre. Claro. Claro, porque al definir al hombre como alguien de necesidades naturales, hay que saciar esas necesidades naturales y trabajar por ello. Por ella, ¿no? Es un ser de la naturaleza, puro materialismo, nada de trascendencia, de verticalidad, nada. Es un ser de necesidades naturales. Bueno, vamos a tener a un individuo material de una especie, un ser para la especie, no una persona. Después hablaremos de esto del individuo y la persona. Él habla de individuos que generan sociedades, especies, dijéramos. Un poco como las hormigas. Sí, no habla de personas, él no habla de personas, porque la persona es un fin en sí misma, ¿no? Porque eso requiere, en realidad, ver en el hombre a una persona requiere un componente espiritual y eterno. Claro, para hacerlo un poco gráfico, en ese sentido, si todo ser humano es definido en su capacidad de trabajo para saciar sus necesidades naturales, cualquier ser humano que saque un poquito la cabeza mirando más allá, inmediatamente esa cabeza es cortada. Claro. No, tú eres un ser de la naturaleza y solo debes trabajar para saciar tus necesidades naturales. No pienses nada más. En realidad, humilla mucho, dijéramos, le quita toda la dignidad al ser humano. Claro, y de hecho, y eso va a suceder, digamos, además de este postulado, porque seguramente que se verá más adelante, el otro postulado es la colectividad. Uh-huh. Y no puede, bajo ese parámetro, una persona que quiera ir más allá de una necesidad natural, afectar la colectividad, y por eso se le aplasta. Claro. Dijéramos que el individuo, porque él no habla de personas, el hombre individuo es un ser genérico. Lo crea Marx. Él es el que lo crea en su sistema filosófico, ¿no? Y ha sido ocasión, como bien dice usted, esto que parece que suena como tan, bueno, una cosa lleva a otra, y fíjate qué consecuencia, ¿no?, tan lógica que hemos sacado de su filosofía. Esto de sentir y de crear a un hombre como ser genérico ha sido la ocasión y sobre todo una de las causas de las dictaduras marxistas, porque importa más el todo que la persona singular. Como no se la cuenta como persona, lo que importa es el todo. La persona tenía que estar en función del género, que era lo único que permanecía
y se perfeccionaba, ¿no? Puede suceder, sigue diciendo el marxismo, que un hombre se apropie de unos terrenos o de unas fuerzas de producción y los considere como exclusivamente suyos. O puede suceder también que un hombre robe a otros los productos de su trabajo y se apropie de ellos y los empiece a acumular. Entonces nace la propiedad privada y con ella todos los males. Él quería una sociedad, en su utopía marxista, una sociedad feliz y perfecta sin propiedad privada. Ahí está la raíz de todos los males, porque la sociedad se divide en dominantes, es decir, los que tienen la propiedad privada, y los dominados, los que no la tienen. En la sociedad capitalista actual, era la que él vivía, y es verdad que era monstruosa también, ¿no? O sea, encontró algo a lo que tenía que reaccionar, pero con otro monstruo, como explicábamos en el último programa. En esta sociedad capitalista que nos encontramos, el proletariado trabaja, pero el capitalista le arrebata el fruto de su trabajo. Por eso ambos quedan alienados. El capitalista, porque pone su esencia fuera de sí, en el dinero, y se pierde en esa necesidad abstracta del dinero. Y el proletariado queda también en la miseria o en una necesidad abstracta que le reduce a la condición de animal, de máquina o de mercancía. Hermana, qué duda hay que esto es tan absurdo, digamos, porque cuando exista esa colectividad, la propiedad privada o el sentido privado de las cosas la va a tener ahora el Estado. Claro. Es el Estado el que va a ser de señor feudal y de dueño. Alguien tiene que dirigir, ¿no?, estas cosas. Claro, y los que hacen parte del Estado, caso de Stalin, caso de Lenin, caso de los grandes dictadores, son los que van a acaparar, pero sin decirlo, toda esta, ya no le llaman propiedad privada, pero este poder. Claro. Y esto es lo que se sigue postulando en las sociedades, países que siguen esta ideología y que la han asumido distintos partidos, ¿no? Ahí queda. Y hasta acá quedó también nuestro tiempo, hermana. Queda proyectado. Déjeme decir adelante. Una cosita más, un minuto más creo que nos queda. Me voy a aprovechar, ¿no? Me voy a aprovechar en este día de la Asunción de María. En esta teoría que expuso Marx en sus manuscritos de 1844, la formuló en términos económicos en un libro que se titula El Capital, con su conocida teoría de la plusvalía. Esta teoría intenta explicar el hecho a primera vista extraño de que en la economía capitalista un dinero invertido en la producción de mercancías se transforma por el mismo movimiento productivo en una mercancía que vale más dinero del que se invirtió en su producción. El dinero invertido es D, la mercancía es M, y D, con un asterisco, es el dinero resultante o el dinero que vale la mercancía. Pero en la economía capitalista, ese D resultante es mayor que el dinero invertido. Es decir, ese dinero resultante es la resultante del dinero invertido al que se añade un plus o incremento. Por tanto, el dinero resultante es el dinero invertido más el plus. La pregunta es, ¿de dónde salió ese incremento o plus que se añade al capital y le aumenta? Para Marx, la respuesta no tiene ninguna duda, porque él supone que el valor proviene del trabajo. El capitalista retribuye al trabajador no con el valor de todo lo que él ha producido, sino únicamente con el salario de subsistencia, con un dinero suficiente para que pueda vivir y seguir trabajando, y con el resto del valor producido, esa plusvalía que llama él, se la queda al capitalista y lo acumula a su capital. Y así el capitalista explota al obrero y acrecienta indefinidamente sus ganancias. Y por eso cree Marx que el régimen capitalista de propiedad privada y salariado es esencialmente injusto y debe ser abolido y sustituido por un régimen de propiedad común, porque él dice que todo capital es injusto. Claro, que un poco, digamos, a manera de síntesis es como decir, Marx cree que el valor del producto que yo hago como trabajador está de acuerdo a lo que yo trabaje. Si yo trabajé 8 horas,
debo ser recompensado en esas 8 horas con el valor del producto. Pero el capitalismo dice, no, es la oferta y la demanda, porque tal vez ese producto que yo hago no le interesa a todo el mundo y no le va a dar el valor de mis 8 horas de trabajo. Puede que alguien haya trabajado 1 hora y haya dado un producto más excelente, porque cada quien tiene un don. Exacto. Entonces, claro, se cae de su peso, eso es todo un tema económico que se puede tal vez ver después, pero hace ver que no necesariamente tiene que ver con esto que está planteando. No todo, exacto, no todo capital es injusto, todo depende de las leyes que lo ordenen. Bueno, ahora sí que se nos acaba el Ahora tiempo. sí, pero ¿le parece si vamos a poner las intenciones de nuestros queridos amigos en, como siempre, en el corazón de María, especialmente en este día tan especial, y por eso le decimos a nuestra Madre: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchísimas gracias, hermana, Gracias este tema a tan usted. interesante. A ustedes, queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo programa de La Luz de la Vida. Muchas gracias.